Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos al episodio 12 de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a estar conversando sobre Bitcoin, cadenas de bloques y economía peer-to-peer con nuestra invitada. Y nuestra invitada, su nombre es Jorgelina Echeverría, pero su verdadera identidad es otra que les voy a decir en un minuto. Jorgelina es licenciada en economía y educadora en cuestiones referentes a Bitcoin, tecnología blockchain y economías descentralizadas. Es también investigadora en el ámbito universitario de cuestiones, de aplicaciones, de la tecnología blockchain en industria. Pero muchos de ustedes la deben conocer por su verdadera identidad, que es Block Latina. Block Latina se trata de un espacio virtual a donde crea contenidos de calidad para aquellos a los que les interesa el mundo cripto e invita a tomar seriamente la educación financiera para así poder ser más libres en el manejo de nuestro dinero. En redes pueden encontrarla en Instagram, en @block_latina. Yo voy a poner el link en la descripción del episodio. Jorgelina, bienvenida a Sí. Muchas gracias, Federico, por invitarme. Muchas gracias por permitirme ser parte de este espacio y esperemos que este contenido pueda llegar a muchísima gente para aprender más acerca de Bitcoin y las criptomonedas. No, muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Y mi primer pregunta, justamente mencionabas criptomonedas. ¿Cómo llegaste al mundo cripto? ¿Qué te llevó a este mundo fascinante? La primera vez que escuché acerca de Bitcoin, yo estaba en la universidad, estudié en la Universidad Nacional de Rosario, Economía, y tenía una compañera que estaba metida en el tema de Bitcoin, y en ese momento, por el 2012, 2013, recién empezaban las regulaciones más duras en Argentina en cuanto a la compra de dólares. El gobierno había impuesto muchas trabas para el acceso a las divisas. Entonces se le daba publicidad al Bitcoin por ese lado, ¿no? Para enviar dinero fuera del país, para poder enviar remesas. Pero como yo estaba muy enfocada en la facultad y dije, muy interesante esto, pero no tengo tiempo ahora. Entonces lo dejé pasar. Después, me recibí, trabajé muchos años en una empresa multinacional, en una consultora. Y después, cuando hace más o menos 3 años, me volví a meter de lleno en la tecnología, pero desde un punto de vista ya más tecnológico y más desde el lado de la utilidad como cambio de paradigma, ¿no? Empecé leyendo el white paper, ¿no? Donde empezamos todos quizás, y libros. En ese momento había muchísimo contenido en inglés, y no tanto en español. No había cursos así como hoy hay de introducción a las criptomonedas, cursos más avanzados inclusive de blockchain, que hoy en día sí hay. Así que mi formación fue más autodidacta, digamos, por internet, buscando material. Y después, también gracias a las comunidades, por Telegram, y empecé a contactar un montón de gente de Buenos Aires, y surgió la propuesta de comenzar un laboratorio blockchain junto con la UTN, que es la Universidad Tecnológica de La Plata. Y ahí comenzamos a hacer aplicaciones de esta tecnología, en principio para notarizar documentos y registrarlos dentro de la blockchain de forma segura. Y hace ya unos 4 meses surgió esta idea, ¿no? de volcar este conocimiento, este contenido en las redes sociales para tratar de llegar a personas que nunca escucharon hablar de Bitcoin, que no conocen este sistema de pagos electrónicos, y más que nada eso, a ese público que quiere iniciarse en las criptomonedas, pero que no sabe cómo, quizás. Entiendo. Sí, y mencionaste el white paper, supongo que te referís al famoso white paper de Satoshi Nakamoto. ¿Nos podés contar un poquito respecto de este señor? No sé si lo conocés y respecto, de su white paper. Exacto. Empecemos por el principio, ¿no? El white paper es un documento académico, es una tesina,
¿no? Donde Satoshi Nakamoto, que es una persona o grupo de personas, porque en realidad no se conoce su identidad, simplemente Satoshi Nakamoto es un seudónimo. Fines de octubre de 2008, Satoshi Nakamoto envía este documento por una lista de correo electrónico de criptografía, que era por donde se comunicaban, digamos, estas personas interesadas por la criptografía, por las monedas digitales. Para poner un poco en contexto, en la década del 90 hubo muchos intentos de crear una moneda electrónica. Y de hecho Satoshi lo cita en el white paper a personas como Adam Back, que trabajó en un proyecto llamado DigiCash, personas como Scott Stornetta, que eran científicos de datos que crearon muchos aportes. De hecho, Scott Stornetta es como el predecesor en cuanto a tecnología blockchain ya en el año 1991, solo que su proyecto después, por cuestiones técnicas, no prosperó. Entonces, lo que hace Satoshi es reunir muchos elementos que ya existían y agregar, o sea, reunirlos, organizarlos y presentar el Bitcoin. Lo que hace, o sea, ¿por qué las monedas de la década del 90 y 2000 habían fracasado? Porque no pudieron resolver el problema que se conoce como doble gasto. O sea, en Internet los archivos pueden copiarse y pegarse infinitamente. Entonces, ¿cómo evitar que una moneda no se gaste dos veces? Bueno, esto lo resuelve Satoshi gracias a lo que se conoce como prueba de trabajo, que después vamos a ahondar más en qué significa, o proof of work, que lo que hace es un esfuerzo computacional para que demuestra que se realizó un trabajo y con las estampas de tiempo en la cadena de bloques logra estamparse las transacciones son como mensajes. Entonces lo que Satoshi dice es, bueno, porque utiliza la tecnología blockchain, ¿no? Que es cadena de bloques, que son transacciones agrupadas en bloques encadenadas a través del tiempo. Entonces, si podemos demostrar que una transacción se realizó primero, ya no puede gastarse dos veces. Se resuelve el problema del doble gasto. Y también con Bitcoin hay una cuestión tecnológica detrás súper interesante porque es una red peer-to-peer, ¿no? De par a par significa, y es súper interesante que uno de los problemas que también resuelve es el que se conoce en la teoría informática como de información distribuida, que se conoce como el problema de los generales bizantinos. Cómo enviar información de manera distribuida y que llegue de forma correcta y que en el medio, digamos, la información no se cambie, como que sea información genuina. Era un problema que la informática en la década del 90 no pudo resolver, y convengamos también que la computación fue avanzando. Entonces, para cuando sale el white paper, volviendo al tema, es como poner por escrito un resumen de muchos trabajos previos y darle ese toque final de resolver el doble gasto. Por eso Bitcoin funciona y hace 11 años ya que estamos con esta tecnología y no se ha podido romper el código o hackearlo, porque gracias a la criptografía que utiliza, permite que las transacciones se envíen de forma segura. Entonces, en 2008, fines de 2008, Satoshi presenta el white paper a la comunidad. Esto empieza a hacerse conocido. Al principio era como un mundillo de programadores, de gente que estaba en el ambiente. Ahí estaba también Hal Finney, que es muy, muy conocido también, que él recibe la primera transacción de Bitcoin. Hasta se especuló si él podía llegar a ser Satoshi. Bueno, no se sabe quién es Satoshi Nakamoto. Hal Finney está muerto. Murió unos años después debido a una enfermedad que tenía. Pero más allá de la especulación de quién es Satoshi, lo que yo siempre destaco, y para mí es lo más importante que Satoshi hizo, fue desaparecer. Sin importar si es un grupo, yo realmente creo que es un grupo de personas, porque es un trabajo muy complejo el Bitcoin, o sea, no sé si esa es mi opinión personal, pero lo mejor que pudo hacer es desaparecer, porque justamente la descentralización para mí se construye, porque tranquilamente podríamos decir, en 2009 Satoshi tenía toda la minería de los Bitcoin, que ahora vamos a explicar qué es. La minería es el proceso mediante el cual se crean o se emiten estos nuevos Bitcoins a la red. Como Satoshi era el único programador y desarrollador que estaba en el proyecto, podríamos decir que él tenía
la toma de decisiones en cuanto al código, él tenía toda la minería, todos los bitcoins, pero él al desaparecer, al dejar el proyecto en manos de la comunidad y que cualquiera puede tener acceso, cualquiera puede descargar un nodo, minar Bitcoin, eso hizo que el proyecto hoy podamos decir que es descentralizado. La descentralización es la característica fundamental de Bitcoin y para mí la más importante, porque el problema del que parte el white paper es que el comercio electrónico está dominado por instituciones financieras que actúan como terceros de confianza a la hora de validar las transacciones. Esas instituciones centralizan la validación de las transacciones, centralizan la información, y no había una forma de enviar dinero a través de Internet de par a par, de persona a persona y de forma descentralizada. Ese es el aporte fundamental de lo que representa Bitcoin y de por qué es importante una economía peer-to-peer. En economía sabemos que los costos de transacción, los costos de los intermediarios son una ineficiencia para la economía. Cuando menos intermediarios hay, se reduce esa ineficiencia y el beneficio va para las partes que están en el intercambio. Es muy bueno eliminar esos intermediarios porque aumenta los beneficios agregados de la economía. Esa es la principal, perdóname la interrupción, sí. Esa es la principal ventaja, porque yo por lo que vi en tu perfil de Instagram, en tus posts, una de las cosas que vos haces mucho hincapié es en la importancia y en las ventajas de las economías peer-to-peer. Esa es la ventaja principal, digamos, la desaparición del intermediario. Sí, tal cual. Y también eso le da más libertad a los individuos, porque Bitcoin, al ser descentralizado, que no tiene una empresa detrás o un ente que lo controle, cualquiera puede tener acceso. Y esto hace que sea de libre acceso, no haya censura detrás. Entonces cualquier persona puede acceder y eso aumenta también la libertad del individuo que puede elegir formar parte o no. Y por otro lado, la imposibilidad del gobierno de cooptarlo, de controlarlo, porque tendría que desconectar todo el Internet del planeta para que dejara de funcionar, porque al ser una red distribuida, está compuesta por, actualmente son más de 10.000 nodos, si no tengo mal los números, alrededor del mundo, conectados a la red, que están por todos lados, no se pueden. Si un nodo se apaga, quedan los otros funcionando y ya es suficiente para que la red funcione, no dependen de uno que sea el nodo padre, no existe tal cosa en la red Bitcoin. Jorgelina, y digamos, si una gran ventaja de Bitcoin y de las cadenas de bloque, pero de Bitcoin en particular, es esto que vos resaltabas recién, que es la cuestión de que no hay, digamos, un punto único o un punto de falla masivo. Pero por otro lado, una de las cosas que, digamos, en la comunidad Bitcoin también se discute es, digamos, si esto es un aspecto súper positivo de Bitcoin, lo que ciertas voces, al menos ahora, están viendo como algo negativo es la cuestión de la privacidad y de que Bitcoin no sería una moneda tan privada y que la ledger, digamos, se puede leer de alguna manera y se puede, digamos, la trazabilidad de las transacciones puede llevar incluso a identificar a las personas que hacen esas transacciones. Exacto. ¿Cómo ves eso vos? En principio, Bitcoin no es anónimo, no es 100% anónimo, sino que es seudónimo. En Bitcoin funciona, o sea, la unidad básica de funcionamiento son las transacciones, es como un registro público de todas esas transacciones que van de dirección Bitcoin a dirección Bitcoin. Entonces, desde el momento en que se puede asociar una dirección Bitcoin a un nombre de una persona, ya se puede ver el recorrido que hay detrás. Nosotros, un billete en efectivo, no tenemos ni idea cuántas transacciones se realizaron antes. En cambio, con Bitcoin podemos ver hacia dónde fue antes y cuántas veces se usó, o sea, la cadena de esos pagos. Porque todo queda registrado y todo es transparente en la red. Con un simple explorador de bloques ponemos la dirección y podemos ver el historial de esas transacciones, los saldos y ese tipo de cosas. Por eso hay otras monedas llamadas altcoin o monedas alternativas que salieron con un foco en la privacidad
están Monero, Zcash. Yo particularmente no las utilizo en mi vida diaria, pero sí creo que son una de las criptomonedas que tienen como un potencial a futuro o cierta razón de ser, porque como sabemos, ¿no? Una vez que el código de Bitcoin es de código abierto, cualquiera puede copiar ese código, modificarlo y sacar otra criptomoneda, Pepito Coin, tranquilamente, y hay más de 2000 monedas alternativas. Muchas de ellas, lamentablemente, fueron usadas para especulación, para esquemas pump and dump, de especulación financiera, y muchas de ellas murieron. Y de las que quedan, hay muy pocos proyectos que sean serios y proyectos que tengan un valor agregado. Por eso pienso que dentro de esas criptomonedas, de las miles que hay, Monero y Zcash, al aportar este valor de privacidad, pueden estar generando un cierto valor agregado que las hará permanecer por más tiempo, porque en realidad la única moneda que es 100% descentralizada y que tiene más valor hoy día es el Bitcoin. Después hay otras monedas, pero que ya te digo, tienen distintos usos y también su desarrollo depende de los desarrolladores que tengan detrás, y siempre hay generalmente una cabeza o un desarrollador principal, o una ONG o una institución que está detrás. Te consultaron hace poco, y voy a poner también el link en la descripción del episodio, de Cointelegraph. Te hicieron una entrevista que está muy interesante y te preguntaron sobre las stablecoins. ¿Qué pensás al respecto? Y otra pregunta rápida. ¿Las stablecoins son como cuando el peso era convertible en Argentina? ¿Es una analogía válida esa? Es súper interesante el tema de las stablecoins, y de hecho para mí son mis criptomonedas favoritas después de Bitcoin. Para mí está Bitcoin y después la stablecoin, porque de hecho las uso y les veo utilidad en el día a día para la persona y para el comerciante y el empresario, que en Argentina vivimos una situación muy particular, que es de inflación crónica, que es una inflación sostenida en el tiempo, y medidas por parte del gobierno que no son eficientes, que no solucionan el problema de fondo, y el argentino no quiere el peso. En el 2000 valía un peso un dólar y hoy tenemos más de 100 pesos por un dólar. Esto quizás en otras partes del mundo donde esté llegando este podcast quizás no entiendan cómo en Argentina le tenemos miedo a los bancos muchas veces, cómo en Argentina la gente no confía en las autoridades monetarias. Entonces, ante la restricción de acceder al libre mercado de dólares, tenemos el dólar oficial, después está el dólar blue, el dólar bolsa, distintas cotizaciones paralelas, eh, y las stablecoins son una criptomoneda que es estable en el tiempo, que representa un dólar. Podemos hablar, no sé, de las más conocidas, que algunas centralizadas, tenemos a Tether, a USD Coin, y hay un proyecto que es descentralizado que se llama DAI, que lo que hace es que cualquier persona mediante un contrato inteligente basado en la blockchain pueda emitir DAIs presentando un colateral. DAI tiene actualmente multicolateralidad de activos, y eso es súper interesante porque le da más libertad al individuo de decir, y las DAI son también transferibles a cualquier parte del mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana, y es como tener dólares, porque valen lo mismo que un dólar y le dan muchísimas más posibilidades al individuo. Yo pienso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, aquellas personas que, por ejemplo, un programador que trabaja desde Argentina y trabaja a otras partes del mundo. Entonces, para cobrar sus servicios tendría que pasarlos a dólares. Si cobraran dólares, acá te lo liquidan al dólar oficial, que está en 69 pesos. Ganaría, y eso no es un valor real del dólar, porque el dólar, al no haber acceso al libre mercado de cambio, se rige por el mercado paralelo, que hoy día está a más de 120, más o menos. Entonces esa persona podría ganar mucho más haciendo valer ese dólar y trayéndolo a Argentina mediante DAI, de forma descentralizada, persona a persona, sin un intermediario. O sea, los beneficios para el consumidor son muchísimos para los que utilicen estas stablecoins. Yo les veo muchísimo potencial, porque en Argentina estamos muy acostumbrados siempre a ver los valores en dólares, porque el peso se deprecia todo el tiempo,
y tener la libertad de tener los dólares de forma encriptada, porque son de forma segura, no los tenés bajo el colchón, que es súper peligroso, aparte por la inseguridad también, y tampoco están en un banco donde la historia argentina ha demostrado que tampoco es confiable tenerlos. Ya vimos episodios como el Corralito, que fue cuando los argentinos no pudieron acceder a los depósitos que tenían en dólares porque se le especificaron de forma obligatoria por parte del gobierno mediante una ley. Esto fue algo totalmente confiscatorio, podría decir. Entonces, la gente que depositó dólares después terminó recibiendo pesos. Y bueno, generó muchísimo malestar social, ¿no? Le hice una pregunta parecida a Alejandro Ventimiglia hace unos días para un episodio del podcast también. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Es fácil, y vos acabás de hacer una excelente descripción, de por qué en países como Argentina o Venezuela la gente, digamos, criptomonedas, Bitcoin, stablecoins, les sirven. En lugares, digamos, un poco más tranquilos, más civilizados, si querés. ¿Por qué crees que la gente tendría que igualmente prestarle atención a las criptomonedas? Porque está bien, en Argentina tiene usos que son cotidianos y son para, ya te digo, el pequeño comerciante, cualquier persona, por una necesidad de que nuestra moneda es muy inestable y si esto sigue así va a tender a desaparecer el peso. Entonces, en países que tienen estabilidad económica, igualmente es muy importante Bitcoin y las criptomonedas porque resuelven otros problemas. Por ejemplo, micropagos. Una persona, no sé, de Suiza, que va a ser un país desarrollado, quiere enviar dólares a otra persona en Noruega, otro país súper desarrollado. Entonces lo hace, por ejemplo, mediante Western Union, que funciona en un montón de países. Pero ¿qué pasa? Hay un monto mínimo para enviar y la comisión mínima creo que son $10. Entonces, si vos querés enviar $1, bueno, eso no es posible. Los costos de intermediación, que es el problema principal que resuelve el Bitcoin, es la eliminación de los intermediarios. Los costos de estos intermediarios son altos. Entonces, otro tema, por ejemplo, son los pagos no reversibles por servicios que son no reversibles. Por ejemplo, un servicio de streaming a través de internet, que vos lo ves y lo consumiste, ya sea un video educativo, vamos a suponer unas clases virtuales, pero después, por medio de una tarjeta de crédito, decís que bueno, hiciste ese pago, presentás una serie de quejas y el servicio financiero actúa como intermediario de esa transacción y puede revertir el pago por algo que es un servicio que es no reversible y el pago puede revertirse. Entonces el vendedor queda en una situación de desventaja y podría mejorar su situación con un dinero que sea no reversible. Sabemos que la cadena de bloques son bloques encadenados de transacciones. Cuando una transacción es validada por los nodos de la red, incluida en la cadena de bloques, no puede volverse para atrás, no se puede reescribir la historia. Entonces eso es una de las principales ventajas que para mí tiene el Bitcoin. También podría hablarte de otras, como por ejemplo su aumento de valor y cómo se convirtió también en una reserva de valor y también un bien que se usó para la especulación y para tener una rentabilidad detrás de él. Pero para mí, ya te digo, las cuestiones más importantes tienen que ver con lo monetario, con los costos de transacción y con cómo este cambio de paradigma trae una mejora para la sociedad. Además de una gran entusiasta de Bitcoin, sos economista también, y vinculado a esto que acabas de decir, ¿crees que es posible que en algún momento las criptomonedas, Bitcoin o alguna otra que quizás no existe hoy, pero exista en el futuro, puedan reemplazar a las monedas como el peso, el dólar, el euro? Y por otro lado, todo este auge de criptomonedas con su lado positivo y el lado negativo que tiene que ver básicamente con las estafas. ¿Te parece que nos dice algo del sistema monetario actual? Bueno, cabe destacar que Bitcoin aparece en el año 2008, justo cuando se está dando la crisis financiera a nivel mundial, la crisis de la subprime, cuando el gobierno, en lugar de dejar quebrar a los bancos que hicieron las cosas mal en términos financieros, en lugar de dejarlos quebrar, salió a rescatarlos y salió a emitir un montón de dinero
para intrometerse en la economía y para generar distorsiones monetarias. Y muchísima gente quedó en crisis, quedó en bancarrota. Entonces Bitcoin aparece como queriendo hacer un cambio de paradigma y queriendo ser el dinero de Internet. Yo creo que el cambio de paradigma está y ya empezó, ya sea con las finanzas descentralizadas, con un montón de servicios financieros que van a empezar a crecer, pero yo no creo todavía que directamente el dinero fiat vaya a desaparecer. No lo creo así. De hecho, en una economía podrían complementarse las criptomonedas con las monedas emitidas por los estados. Lo que tiene que empezar a pasar es que la sociedad se replantee la relación entre el Estado y el dinero. Que haya, porque nosotros desde que nacemos que el dinero es emitido por los gobiernos, pero podría ser de otra forma, entonces como ciudadanos tenemos que plantearnos esa relación y ese monopolio que tiene que tiene el Estado de emitir la moneda y prácticamente quedamos al desdén de sus políticas económicas. Entonces, el cambio en la mentalidad de las personas, así como está siendo mucho más abierta la sociedad en otros aspectos políticos, religiosos, creo que en el ámbito monetario tiene que plantearse estas preguntas y eso va a llevar un tiempo. Por otro lado, la adopción tecnológica lleva un tiempo. Hay personas que no utilizan, por ejemplo, Mercado Pago o cosas tan simples. Entonces, la adopción tecnológica es un proceso y lleva tiempo. Pensemos que al principio en Bitcoin ni siquiera existían las billeteras para un celular. La persona tenía que descargarse todo el nodo, interactuar, porque sabemos que la billetera es una interfaz de usuario creada para un dispositivo electrónico, pero no es la blockchain. No tenés la blockchain en tu celular. Te permite interactuar. Entonces, podrían crearse, no sé, nuevas aplicaciones para por ejemplo, educar a las personas en cuanto a no perder las llaves privadas las llaves privadas criptográficas que mantienen seguros los bitcoins, porque muchos bitcoins se perdieron quizás por esa falta de responsabilidad a la hora de manejar, porque algo muy interesante es que Bitcoin te permite ser tu propio banco, aunque no te obliga, porque mucha gente prefiere tener sus criptomonedas en un exchange o en un servicio de custodia, pero tenés la opción de ser tu propio banco. Entonces es una responsabilidad también que requiere educarse, tener mínima idea de cómo funciona el sistema para resguardar las monedas de forma segura. Y ahí está el cambio de paradigma, ¿no? Cuando uno se educa y dice, yo tengo mi dinero acá, yo tengo el control sobre este dinero, cada vez más empieza a haber algo raro que el banco lo tenga, o sea, se empieza a acostumbrar a algo con el uso. Entonces creo que más usabilidad, más difusión tecnológica y más aprendizaje de la sociedad va a hacer crecer muchísimo estos sistemas. Inclusive muchos gobiernos como China ya están planteando la idea de una moneda basada en blockchain. No se sabe cómo va a ser, pero sí quieren usar las ventajas de la tecnología blockchain y de la criptografía, obviamente de forma centralizada, pero quieren usar estas ventajas tecnológicas, porque también es un cambio en la evolución del dinero, ¿no? Antes se usaba metal porque era una cuestión de practicidad, y después se empezó a usar papel a medida que crecían los intercambios, y el dinero fue cambiando cuando el individuo cambia y cuando las cuestiones tecnológicas cambian. Entonces este camino que ya empezó, ya para mí ya no es un camino hacia el avance, hacia el futuro del dinero digital. ¿Te da la sensación que los bancos están más abiertos a la tecnología blockchain en general que a las criptomonedas en particular? Tal cual, porque hay muchas cuestiones, hay mucho ahorro de costos en procesos. Vos pensás, los bancos operan en todos los países, muchas partes del mundo al mismo tiempo, y como blockchain es una base de datos, o sea, detrás de todo eso hay una base de datos, hay una cuestión de ahorro de costos y hay una cuestión tecnológica que ellos aprovechan, y está muy bueno que la blockchain se empiece a usar en muchas industrias. También se utiliza en las grandes empresas para realizar trazabilidad de productos. O sea, tiene ventajas que hacen a la larga y en definitiva reducir los costos de producción de la economía. Entonces, está muy bien que sea bien recibido, pero no significa que porque algo use blockchain, no significa que sea descentralizado, no significa que le esté dando más libertad al individuo, y no hay que mezclar estos conceptos, ¿no?
la descentralización es una cosa y la tecnología blockchain simplemente es las cuestiones tecnológicas que están detrás de Bitcoin. Sí, comparto plenamente y tal cual. La tecnología en general siempre puede ser usada, perdón, para buenos o malos fines y las cadenas de bloques es un ejemplo más de eso. Pero vos sabés, a ver, sos economista, sos argentina, sabés que uno de los grandes problemas que tienen los economistas en Argentina es que siempre les preguntan cuánto va a estar el dólar mañana o qué va a pasar o les piden profecías. Yo sé que eso a ustedes los economistas no les gusta demasiado, pero igualmente te lo voy a hacer, te vas a tener que sufrir este tipo de cosas porque se aproxima algo que se llama halving. Y Exacto. me encantaría que nos expliques un poco qué es y por qué mucha gente lo relaciona con que la cotización de Bitcoin vaya a subir tras el famoso halving. Tal cual. Bueno, el código Bitcoin establece desde el principio cuánta cantidad de Bitcoins va a haber. Este número es 21 millones, o sea que tiende a 21 millones. ¿Y cómo se crean esos Bitcoin? ¿Cómo se producen o se liberan al sistema? Bueno, esto se hace mediante un proceso que se llama minería. En realidad la palabra minería la estableció la comunidad, porque Satoshi Nakamoto nunca menciona eso, simplemente dice, es similar a cuando los mineros descubren oro. Los nodos que trabajan en favor de la red son los que validan las transacciones, realizan los bloques y establecen estos bloques dentro de la cadena de bloques. Entonces, por este trabajo que realizan, tienen dos tipos de compensación. Por un lado está el fee de la transacción, que es la comisión mínima que se paga para que la red funcione, y por otro lado están los nuevos bitcoins que se crean con cada bloque. Actualmente se crean 12,5 bloques por cada, 12,5 bitcoins por cada bloque creado. Esto comenzó siendo 50 en un principio, y cada 4 años aproximadamente, porque en realidad no es cada 4 años, sino que es cada 210.000 bloques, pero como los bloques se generan en promedio cada 10 minutos, ¿no? Entonces, más o menos cada 4 años se produce la reducción a la mitad de esta recompensa por bloque. Eso es el halving. Significa que la emisión de bitcoins es decreciente en el tiempo, lo cual no tiene nada que ver con que sea deflacionario, porque muchos dicen, no, entonces Bitcoin es deflacionario. No, porque se están creando monedas, solo que a un ritmo decreciente. Deflacionario es cuando se reduce la oferta monetaria y esto genera una caída sostenida en los precios. Bitcoin no es así, al menos que hablemos a un largo plazo después de 2140, que es cuando se minen todos los bitcoins, bueno, la oferta quedaría fija. Pero a mediano plazo podemos decir que esta emisión de bitcoins es decreciente en el tiempo, lo cual permite, en principio, dos cosas. En principio, tener la política monetaria establecida de antemano, por lo cual yo no tengo que confiar en ninguna autoridad central que mañana sube, baja la tasa de interés, inyecta más dinero en la economía. No, acá está establecido de antemano en el código Bitcoin, lo cual le da seguridad al sistema. Sabemos cuántos Bitcoins se emiten todo el tiempo y no hay que estar pensando, es una variable menos a considerar. Y por otro lado, relacionado con el concepto de escasez, que la escasez es lo que le da valor, en este caso al Bitcoin, a medida que sabemos que a futuro se van a ir creando menos Bitcoins. Entonces, hemos visto que cuando se da este proceso del halving, cuando la recompensa se reduce a la mitad y entonces se van a crear menos Bitcoins, se produce un efecto de apreciación. Lo vimos en la historia cuando fueron los anteriores halvings, cómo sube muchísimo el precio, porque ahora hay menos Bitcoins. No, ahora no hay menos bitcoins, sino que hay un ritmo de crecimiento menor de esos bitcoins, entonces se aprecian. Igualmente, no es un proceso que sea instantáneo, no es que cuando salga el halving a los 2 días va a subir el bitcoin, o sea, no es así, de hecho, no fue así en los anteriores halvings. Es un proceso que pasan meses hasta
hasta que eso se produce, porque también tiene que ir creciendo o sea, la oferta y la demanda es lo que determina el precio. Entonces, cómo se van moviendo estas variables va a depender de muchos otros factores. Algo muy interesante que ocurrió en el mes de marzo, cuando, bueno, se desata la pandemia mundial y muchas economías empezaron a entrar en crisis, y sobre todo muchas empresas a nivel mundial relacionadas a el turismo, bueno, muchísimos rubros hicieron caer la bolsa en prácticamente todos los países, y esto arrastró el mercado de criptomonedas cuando Bitcoin prácticamente estaba cotizando cerca de los 10.000 y pasó a estar 4.500, bajó muchísimo de precio, arrastrado también por esta crisis. Y yo lo vi como, o sea, como la primera vez cuando una crisis internacional afecta al mercado de las criptomonedas, porque en el 2008, cuando se dio la anterior crisis, Bitcoin ni siquiera tenía un mercado. Entonces esta es la primera vez que hay una correlación entre esas, pero el Bitcoin en este caso se recuperó rapidísimo, porque está esa expectativa de mayor escasez a futuro, está esa expectativa de revalorización, estábamos cerca del halving. Entonces cuando yo vi el Bitcoin a 4.500 dólares, dije, esto es insostenible, o sea, y sabía muy claro que era un punto de compra, porque, porque la demanda a esos precios ese precio estaba siendo muy esperado, hacía muchísimos meses que Bitcoin no estaba en esos rangos de precio, y siempre que llegaba a esa zona volvía a subir. Entonces, ahí se ve, ¿no?, cómo estas expectativas de halving hacen que el precio suba, lo cual, ya te digo, no significa que va a ser algo rápido, no significa que va a ir a $1.000.000, no, va a depender de los acontecimientos futuros, de cómo continúe el escenario internacional, y va a depender siempre de la oferta y la demanda. ¿Cuáles consideras que son los mejores intercambios, los mejores exchanges a los cuales podemos acceder desde Argentina en particular y Latinoamérica en general? ¿Y cuáles consideras que son las mejores billeteras, sobre todo para alguien que quizás por ahí está empezando, ya sea de Android o iPhone? Bien, Hablábamos un poco de la adopción tecnológica. tal ¿Cuáles cual. son estos vehículos que pueden, digamos, ayudar a que la gente adopte las cripto? Para intercambiar Bitcoin y criptomonedas se pueden hacer de 3 formas, básicamente, para generalizar un poco. En principio está peer-to-peer, que es de cómo nace el Bitcoin y es el espíritu del Bitcoin, donde encontrás una persona que quiere comprar, bueno, y realizás el intercambio. Esto claramente es para gente que ya conoce la tecnología, para personas porque también se requiere una cierta confianza en la otra persona y conocer a la otra persona. Después están los cajeros automáticos, los cajeros ATM, que están en muchos países del mundo. Yo no los recomiendo porque las comisiones son bastante altas. Es mucho más barato comprar por un exchange, que sería la tercera forma, ¿no? Que son estas plataformas, estas casas de intercambio de criptomonedas, que muchas permiten con pesos, comprar con dólares, comprar con tarjeta de crédito, con el medio, inclusive en efectivo también se puede comprar, con el medio de pago que uno elija. En Argentina hay muchas casas de cambio, se puede ver en coinmonitor.info las distintas comisiones y cómo compiten cada una, ¿no? Está Bitex, Ripio, Bitso, Qubit, Cryptomarket, Satoshi Tango. En esta página, bueno, coinmonitor.info, se puede evaluar los precios y ver cuál resulta más conveniente comprar. Igualmente, algo que siempre digo me encanta resaltarlo, es que una vez que uno compra las criptomonedas en un exchange, las tiene que pasar a su billetera, porque el exchange es simplemente la plataforma de la compra. Si no tenés las criptomonedas en tu billetera, no son tuyas realmente, porque no tenés las llaves privadas que te dan el acceso a realizar las transacciones. En cuanto a billeteras, sabemos que hay principalmente de 2 tipos. Por un lado están las que se conocen como almacenamiento en frío o cold wallets, que las Trezor, las Ledger, lo que hacen es más para gente que por ahí las quiere guardar a largo plazo, para holders, ¿no? Que son más seguras y que no tienen una conexión a internet. Y después están las aplicaciones, los programas, tanto para computadora como para teléfono móvil. Me preguntaste para teléfono móvil, entonces te puedo recomendar. En principio, Mycelium. Mycelium es un muy buen proyecto y está disponible tanto para Android como para iPhone también. Tiene un montón de ventajas. Después está también Electrum. Electrum es una buena billetera en cuanto a seguridad, privacidad. Electrum solo admite Bitcoin.
Después tenés otras que sí tienen la particularidad de soportar varias criptomonedas, como por ejemplo Coinomi. Coinomi es una de las más conocidas, y también te permite un montón de otras criptomonedas, por ejemplo, el Ethereum, Ethereum Classic, Dash, bueno, un montón. No sé ahora exactamente cuántas soporta, pero hay variedad, hay mucha variedad de estas criptomonedas. Y siempre tener uno mismo el control de las mismas, no estar derivándola en terceros. Muchas veces, lamentablemente, se ha ensuciado mucho el mundo cripto con estafas y con sistemas que te dicen, bueno, deposita tus monedas acá y vamos a hacerte crecer la inversión, y todos esquemas fraudulentos que lo que han llevado es a la decepción de muchas personas que quizá tenían un interés en la tecnología, pero resultaron estafados o se vieron en desventaja en una situación y ya a partir de ahí dijeron, no, nunca más invierto en Bitcoin porque eso es una estafa, porque tuvieron una mala experiencia con esquemas fraudulentos o piramidales que lamentablemente están en el ecosistema, dando vueltas. Hay que advertir simplemente y educar a la gente en cómo funciona Bitcoin para que puedan tener ellos mismos el control sobre sus monedas. Para ir terminando, me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Empezamos hablando del white paper y por favor corregime si estoy equivocado, pero si yo no recuerdo mal, la expresión de Satoshi en el white paper es Bitcoin como digital cash, como digamos dinero en efectivo digital. Pero digamos, el relato respecto de Bitcoin ha ido cambiando, sobre todo de la mano de las comisiones que han sido durante un tiempo muy, muy altas, y a veces igualmente son altas también, a tomar a Bitcoin como digital gold, como oro digital. ¿Vos qué crees que Bitcoin tiene la capacidad de ser dinero cash digital? ¿O dadas las limitaciones que tiene por los bloques y ese tipo de cosas y las comisiones, en el mejor de los casos podemos aspirar a que sea un oro digital, una reserva de valor, pero no algo que usemos para transacciones diariamente y que podamos tener precios todos fijados en Bitcoin? Muy buena pregunta porque el título del white paper es Bitcoin, un sistema de efectivo usuario a usuario. No, esa es la traducción al español del título del white paper, ¿no? Que nace con este espíritu de ser un sistema de efectivo electrónico descentralizado. Y justamente lo que arranca diciendo Satoshi en la primera página es que el sistema tradicional, una de las cosas que posee son comisiones altas y que no permite micropagos y que Bitcoin sí lo haría. Pero también es una realidad que la red, cuando miles de personas se conectan a la red, es como que los fees aumentan por una cuestión de que qué transacciones se procesan primero. Entonces los fees son los incentivos de la red a funcionar. Uno puede poner un fee en 0, pero su transacción va a tardar más en procesarse, porque eso es un incentivo. O uno puede poner un fee muy alto, pagar un fee más caro para que su transacción tenga prioridad en la cadena de bloques. Entonces, a la hora de escalar el proyecto y que sea masivo, se presentan estos problemas, pero no significa que el problema quede ahí. Hay muchísimos desarrolladores trabajando en soluciones a esto. Uno de ellos, por ejemplo, es el proyecto Lightning Network. Lo que permite es hacer micropagos, es una solución al problema de los micropagos, y hay proyectos en los que se está trabajando para mejorar esto, no es estático el Bitcoin. Y algo muy importante también es que con la apreciación y con las primeras épocas de Bitcoin, cómo ha subido de precio y todo, mucha gente no lo podía utilizar para pagos cotidianos por la volatilidad del precio. Entonces, otra de las características o funciones del dinero es justamente reserva de valor. Que sea una reserva de valor no significa que va a dejar de ser un medio de pago. Son funciones que se complementan y son muy importantes que las dos estén, porque yo puedo tener un muy buen sistema de efectivo digital, pero si se desvaloriza con el tiempo y no sirve como reserva de valor, no sirve a la larga, digamos. Entonces, creo que son funciones que se complementan. Es verdad que hoy día Bitcoin no es tan usado para micropagos y la gente más lo elige como una reserva de valor o como parte de una cartera de inversión quizás, y ambas apreciaciones para mí son válidas completamente. Completamente.
Y en Argentina yo lo veo un poco más como reserva de valor que como medio de cambio, pero ya te digo, por la situación particular que se vive acá. Hoy día un Bitcoin vale más que 1 millón de pesos. Pensá, comenzó valiendo, no sé, 100.000, 200.000 pesos y ahora más de 1 millón. O sea, es increíble la pérdida de valor del peso. Pero si te entendí bien, sos optimista respecto de que Bitcoin pueda superar estas limitaciones. Sí, completamente. Perfecto. Sí, porque también Bitcoin se puede complementar con otras criptomonedas, como por ejemplo las stablecoins, que estén colateralizadas con ciertos activos, como por ejemplo DAI, que tiene colateral en Ether. Entonces, utilizan la blockchain y también permiten este sistema, también permiten hacer pagos pequeños. Entonces, y también son rápidos y también tienen un montón de ventajas. Por un lado, que Bitcoin se complementaría con otras criptomonedas según los distintos usos, una moneda estable o una moneda más especulativa. Y por otro lado, que el Bitcoin es divisible hasta 100 millones, o sea, 0,8 ceros detrás. Entonces es muy divisible, lo cual también permite hacer pagos muy pequeños. Esa es la característica. No lo había mencionado antes, lo de la divisibilidad de Bitcoin. Jorgelina, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Hemos tenido algunas dificultades técnicas que vos muy generosamente has sabido aceptar. Te propongo que pongamos una suerte de señalador virtual en la conversación, pero seguro que de acá a un tiempo te vamos a estar molestando para tener una charla en otra oportunidad. ¿Te parece? Dale, muchas gracias por invitarme y la verdad que fue un placer compartir este tiempo con vos y con la comunidad virtual. No, todo el placer ha sido nuestro. Muchísimas gracias. Y bueno, los que nos están escuchando por el podcast, no olviden suscribirse. Estamos en todas las plataformas y nos pueden, en cualquier app que utilicen para escuchar podcast, nos pueden escuchar. A los que estén viendo esto en YouTube, también suscríbanse al canal. No se olviden de compartir esto a través de sus redes sociales y nos vemos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.